Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a continuar con el curso que a lo largo de toda esta semana hemos estado impartiendo. Os presento a continuación a Jordi Paniagua. Él empezó su experiencia en Deutsche Telekom como becario en su función de ingeniero de telecomunicaciones. Estuvo trabajando varios años en Alemania, en Lucent. ¿Cómo se pronuncia? Lucent Technologies. Lucent Technologies. Trabajó también en SMC Networks, una empresa tecnológica de routers. Ha desempeñado parte de su labor 5 años en el Valencian Community Investments y actualmente es profesor de la Universidad Católica de Valencia. Su ponencia trata sobre ecosistemas de la innovación, un tema que particularmente me apasiona puesto que yo trabajo justamente en esto. Con lo cual, bueno, sin más os dejo con Jordi. Bueno, gracias, Purificación. Bienvenidos al Foro Luis Vives. Para quien no lo sepa, Luis Vives fue un humanista valenciano que nació en 1492 en Valencia y murió en el año 1440 en Brujas. Fue coetáneo de Erasmo de Rotterdam, otro gran humanista, por el cual hemos llamado a los estudiantes Erasmus. El nombre Erasmus viene de Erasmo de Rotterdam, que fue un humanista que propuso diversas cosas igual que Luis Vives. Mi ponencia se va a ir jalonando con frases de Luis Vives para ver cómo un pensador de hace más de 500 años nos puede seguir iluminando y nos puede seguir convenciendo de por qué la innovación es importante, qué tipos de innovación hay, cuáles son los efectos de la innovación y hacia dónde vamos en la innovación. La ponencia, ¿cómo se va a estructurar? Va a haber 5 grandes bloques. Primero, vamos a aprender qué es la innovación y, sobre todo, qué tipos de innovación hay. Segundo, ¿por qué es importante la innovación? Más allá del concepto económico, tecnológico y humano de la innovación, tendremos que saber por qué diantres es importante la innovación, por qué estamos haciendo foros de innovación, por qué nos gastamos dinero público de todos en fomentar la innovación. ¿Qué relevancia tiene la innovación en nuestras vidas? Intentaremos aprenderlo hoy. Una vez determinado por qué la innovación es importante a nivel económico, tendremos que entender cómo fomentar la innovación. Y aquí aprenderemos el concepto de ecosistema de innovación, que es, digamos, el título de la ponencia y sobre lo que intentaremos aprender un poco hoy. Mind the Gap. ¿Dónde estamos? ¿Qué efectos ha tenido la innovación en el mundo desde hace 200 años? Lo que veremos en esta sección. Y luego un concepto innovador, ¿no? Ya que estamos hablando sobre innovación, veremos lo que es la innovación débil. ¿Podemos innovar todos de la misma manera? ¿Sirve la misma innovación que se está haciendo en Silicon Valley en Valencia? Lo veremos. ¿Qué dijo Luis Vives? Muchos habrían podido llegar a la sabiduría si no se hubiesen creído ya suficientemente sabios. Una frase de Luis Vives de hace 500 años que ilustra lo que es la innovación. La innovación, el primer paso hacia la innovación es la humildad, sentirse humilde, sentir que no hemos descubierto todo lo que está a la base del conocimiento humano. A nivel más académico, las principales definiciones de la innovación vienen de parte de Drucker y Schumpeter. Aparte de la definición de la Real Academia de la Lengua, aparte de la definición de la OCDE, ¿no? Pues, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua define la innovación como la creación, modificación de un producto y su introducción en el mercado. Está centrándose en lo que son productos. Para Drucker, en cambio, la innovación va un poco más allá de lo que es exclusivamente el producto, sino que introduce el concepto de emprendedor. ¿Qué es innovar? Es lo que hace el emprendedor, ¿de acuerdo? Pues bien crea riqueza mediante la producción de un recurso, un producto nuevo,
o bien utiliza los ya existentes para hacer las cosas de manera distinta. Para Schumpeter, que es, digamos, el académico que más relevancia tiene a nivel de la innovación va más allá de lo que es el producto o de lo que es el emprendedor, sino también puede ser una manera de hacer las cosas. Por ejemplo, la última frase de Schumpeter: la emergencia de nuevas formas organizativas en la industria, a las que se alude con referencia a las estructuras del mercado. Es decir, la innovación no está solo en el producto, está en el emprendedor, sino también podemos tener innovación en los procesos. Podemos tener innovación, como recuerda Schumpeter, en la apertura de un nuevo mercado. Es decir, yo puedo coger un producto que se utilizaba para cierto tipo de mercado e introducirlo en otro totalmente nuevo. Y para él eso también era innovación. Es decir, tenemos innovación tanto en las personas, en los productos, pero también en los procesos. Freeman definió 4 tipos de innovaciones. Las primeras de ellas son las innovaciones incrementales, que son las mejoras en productos y procesos. Por ejemplo, el teléfono. El teléfono ha sufrido innovaciones incrementales desde que se inventó. Innovaciones radicales. ¿Qué significa una innovación radical? Algo que representa un cambio drástico. Por ejemplo, la centralita. La centralita supuso el primer cambio drástico en la historia de las telecomunicaciones. El poder conectar a distinta gente con distinta gente, a lo que sería crear una red. ¿Vale? Un concepto fundamental en la innovación, crear una red. Después, según Freeman, el siguiente proceso innovador sería el cambio en el sistema tecnológico. Por ejemplo, la telefonía móvil. La telefonía móvil va más allá de una innovación radical, sino que representa un cambio total. Y por último, el último concepto de innovación, según Freeman, sería un cambio en el paradigma. Más allá de una innovación incremental, radical o del sistema tecnológico, sería un cambio del paradigma, un cambio revolucionario, como por ejemplo Internet. ¿Vale? Internet ha supuesto un cambio en el paradigma no solo económico, sino también humano, en la manera que tenemos de relacionarnos. Por ejemplo, aquí tenemos innovaciones incrementales, el teléfono; innovación radical, la centralita; un cambio en el sistema tecnológico, la telefonía móvil; y un cambio en el paradigma tecnoeconómico y social sería la aparición de Internet, que revoluciona la forma con la que tenemos incluso de expresarnos. ¿En qué se diferencia la innovación de cualquier otro, digamos, recurso productivo? Que la innovación no se puede tocar. Es decir, y eso en economía les llamamos que no es un bien rival. ¿Qué significa esto? Que una innovación se podría perfectamente copiar. Por ejemplo, un programa informático se puede copiar de un ordenador a otro, me lo puedo descargar de Internet. Por eso tiene, digamos, como la Guerra de las Galaxias, un reverso tenebroso. Es decir, al no ser un bien rival, tampoco es exclusivo. Una innovación que se invente en Silicon Valley se podría aplicar perfectamente en Valencia instantes después. Por lo tanto, veremos que va a adquirir relevante importancia la transferencia tecnológica. ¿De acuerdo? Cómo transferir la tecnología y cómo poder, digamos, utilizar esa innovación por parte de la empresa. También es importante distinguir lo que es información y lo que es conocimiento. ¿De acuerdo? La información está escrita, está codificada, está en libros, está en CDs. En cambio, el conocimiento está en las personas. Un ejemplo muy bonito de la diferencia entre información y conocimiento fue en el año 45, cuando los aliados entraron en Berlín. Entraron los aliados en Berlín y la base de la escalada, no solo militar, sino también aeronáutica, entre Estados Unidos y la URSS, también veremos este ejemplo más adelante,
la base fue la entrada de los aliados en Berlín. ¿Por qué? Porque los alemanes fueron los que desarrollaron durante, digamos, el periodo preguerra y en la guerra la tecnología más avanzada aeronáutica. Entonces, ¿qué hicieron los rusos? Los rusos recogieron todos los papeles, todos los libros donde explicaba cómo construir los cohetes. Y en cambio los americanos, ¿qué hicieron? Se llevaron a los científicos alemanes a Estados Unidos y les dieron un pasaporte americano. ¿Qué hicieron los rusos? Los rusos se llevaron la información. ¿Qué hicieron los americanos? Los americanos se llevaron el conocimiento. La consecuencia de eso, que aunque los rusos fueron los primeros en mandar el Sputnik, los primeros en poner un hombre en órbita alrededor de la Tierra, los americanos fueron los primeros en llegar a la Luna y desarrollaron la aeronáutica de una manera mucho más profusa que los rusos. ¿Por qué? Porque se llevaron al conocimiento que estaba implícito dentro de las personas. El conocimiento, digamos, es lo último de lo que te pueden despojar. Te pueden quitar todo menos lo que sabes. Ejemplos curiosos de innovaciones. La innovación muchas veces causa sorpresa, es algo que no esperamos. Por ejemplo, en 1934 Albert Einstein dijo: no existe el más mínimo indicio de que alguna vez se vaya a poder obtener energía nuclear. Significaría que el átomo tendría que ser descompuesto a voluntad. Y esto lo dijo en el 34. Sorpresa, sorpresa, 11 años después, la primera bomba nuclear en Hiroshima. El presidente de IBM, en 1943, dijo: el mercado mundial de computadoras no creo que sea más de 5 computadoras. Se equivocó, pero vamos, se equivocó totalmente. En 1895, Lord Kelvin, de ahí viene, digamos, la escala Kelvin, de medida de temperatura, dijo: las máquinas voladoras que pesan más que el aire son imposibles. Y los hermanos Wright pues demostraron que no tenía razón. O Paul Krugman, que ahora está tan de moda, en el año 2000 dijo: hacia el año 2005 aproximadamente quedará claro que la repercusión de Internet en la economía no ha sido mayor que la del fax. Otra equivocación. Fijaros en la penetración de Internet, que habíamos dicho que era un cambio del paradigma socioeconómico en Estados Unidos. El 78% de los americanos tienen acceso a Internet. Y fijaros en otros sitios, como incluso el acceso a Internet sería mayor que el acceso a agua potable. Y no digamos ya el acceso a telefonía móvil. Existen sitios en el mundo donde es más fácil llamar por teléfono que beber agua potable, ¿no? O sea, eso es un cambio paradigmático. Y en 1965, uno de los fundadores de Intel le tildaron de loco por decir que la potencia de los microprocesadores se duplicaría cada 18 meses. No solo ha tenido razón, sino que es una regla que se ha venido cumpliendo más o menos desde el año 1971 hasta ahora. Cada 18 meses la potencia de los procesadores se duplica. Bien es cierto que es fácil decir que esto va a pasar cuando eres una de las personas que está produciendo microprocesadores, pero bueno, le llamaron por Gordon Moore la ley de Moore. Bien, ahora que ya sabemos lo que es la innovación, vamos a ver qué tipos de innovación hay. Os he puesto un vídeo, a ver si se escucha, para entender los tipos de innovación hay. Yo he pensado en 3 tipos, que sería la innovación buena, la innovación mala y la innovación fea. La primera innovación pues sería Clint Eastwood, la innovación buena. Después estaría la innovación fea y la innovación, digamos, mala, que causa un perjuicio. Esos serían, digamos, los 3 tipos de innovación en los cuales yo he podido pensar. Y aparte la canción está bien
Y luego veremos también otro ejemplo cinematográfico de western. Es un poco entre Luis Vives y el western vamos a entablar la charla de hoy. Bien. La innovación buena, la innovación que he puesto en mayúsculas. ¿Cuáles pensáis que han sido las mayores innovaciones de la historia? O sea, innovaciones que han sido buenas, en mayúsculas, que nos han supuesto un aumento de la seguridad, no solo de la seguridad a nivel planetaria, sino de la seguridad personal de cada uno de nosotros y de calidad de vida. ¿El avión? ¿El iPhone? ¿El móvil? ¿Alguna idea? ¿Cuál pensáis que ha sido la innovación más importante que ha supuesto un cambio radical en nuestro mundo? La medicina, una de ellas. Otra, por favor. Internet, habíamos dicho. Internet. La telefonía sin cables. Bien. Vamos a ver lo que han pensado en Business Week con una consultora. ¿Cuáles han sido las aproximadamente 10 innovaciones más importantes que han supuesto un cambio radical en nuestra seguridad y en nuestra calidad de vida? Bien. La primera de ellas, las armas. Si vis pacens, para bellum. Es decir, si quieres la paz, prepara la guerra. Como diría Luis Vives, la primera condición para la paz es la voluntad de lograrla. ¿Cómo explicaríamos esto en términos económicos? ¿Cómo puede ser, digamos, que la primera innovación de la historia que ha supuesto un cambio radical en nuestra seguridad y en nuestra calidad de vida sean fundamentalmente las armas? No solo tenerlas, sino la voluntad de utilizarlas. Lo explica perfectamente bien el premio Nobel Robert Aumann, que junto con John Nash desarrolló la teoría de juegos. Él decía que la respuesta en apariencia obvia a un conflicto no conduce al fin deseado, sino a lo opuesto. Por ejemplo, dice, no me refiero solo a tener tanques, sino a tener la mente dispuesta a usarlos. Ya. Solo si se percibe eso, tu adversario no te ataca. La decisión obvia conduce a menudo al objetivo opuesto al deseado, y eso sirve para toda la economía. La Guerra Fría fue en realidad una paz fría durante 60 años. Vamos a reflexionar un poco. ¿Qué hubiera pasado si tan solo una de las partes de la Guerra Fría se hubiera desarrollado armamentísticamente, hubiera desarrollado la bomba atómica, como habíamos visto antes, sin que la otra hubiera dado una escalada militar en consonancia? Pues que seguramente ninguno estaríamos aquí. También dice, utilizando la teoría de juegos, si necesitas más ingresos para el Estado, no subas el porcentaje de impuestos, bájalo. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Cómo puede ser nada algo? La segunda innovación más importante de la historia ha sido el número cero. No podríamos entender todo el aparato matemático científico de la humanidad hasta que en Babilonia, aproximadamente en el año 32 a.C., Ptolomeo introdujo el número cero dentro de las matemáticas. Y sorprendió totalmente a los griegos porque se preguntaban, ¿cómo puede ser nada algo? ¿Cómo podemos cuantificar algo con ceros? ¿Vale? Fijaros que no es lo mismo tener un cero a la izquierda del número, un cero a la derecha. Pues esta fue la segunda innovación más importante de la historia, según Business Week. Y el tercero, el dinero. ¿De acuerdo? Aunque hay un dicho que dice que solo el necio confunde la cantidad con precio, el hecho de no tener que ir cargados de monedas, cargados de oro, cargados de diamantes, sino tener una referencia, digamos, más o menos volátil, ha supuesto un avance fundamental en la economía. Tercera innovación radical, la imprenta.
una palabra vale más que 1000 imágenes. La imprenta supuso lo mismo que ha supuesto Internet ahora, supuso la imprenta hace 500 años. Es decir, el poder difundir las ideas, el que las ideas no se queden acotadas, que no sean, digamos, el reducto de unos pocos sabios, sino que se puedan difundir a toda la sociedad. Por eso, una sola palabra puede valer más que 1000 imágenes. Las empresas, que yo me puedo organizar con un grupo de gente y decidir tener un fin común y, sobre todo, intentar ganar dinero, que era la otra innovación que habíamos visto anteriormente. El poder organizarnos en empresas. El tener una propiedad privada. ¿Qué pasa cuando hay propiedad privada? Que puedo comprar, puedo vender, puedo comerciar, ¿vale? La gente, al final, tiene que trabajar para defender su propiedad privada o pagar su hipoteca. Con lo cual, ¿cuál es una de las mayores consecuencias de la propiedad privada? Que baja el crimen, que se crean escuelas, que crecemos, ¿vale? Son cosas que no nos damos cuenta, pero que se han ido introduciendo a lo largo de la historia y que han supuesto, digamos, innovaciones fundamentales para la sociedad tal como hoy la conocemos. Y una de ellas, la sociedad limitada. ¿Qué significa una sociedad limitada? Que tengo la responsabilidad limitada. Es fundamental para el emprendedor. Si todos tenemos suerte, no solo el emprendedor, si todos nosotros tenemos suerte, alguien que decida emprender creará algo que nos sirva para nosotros. ¿Qué creará? No lo sabemos. Pero creará algo que le querremos comprar. Y no solo eso, sino que creará una empresa, creará puestos de trabajo. ¿Qué pasa si fracasa? Afortunadamente, como tenemos el aparato jurídico de la responsabilidad limitada, no irá a la cárcel, no responderá con todo su patrimonio, sino que dirá, bueno, no me ha salido esto bien, a otra cosa. El concepto de la sociedad limitada es fundamental para el desarrollo emprendedor y el miedo al fracaso. Todo ello tampoco se podría entender sin, como decía Luis Vives, desterrada la justicia, que es el vínculo de las sociedades humanas, muere también la libertad, que está unida a ella y vive por ella, sin la democracia. O sea, no podemos decir, vale, tengamos sociedad privada, tengamos empresas, pero todo ello sin un marco democrático en el cual, digamos, prime la justicia, no sería entendible. Y justamente la democracia ha sido calificada como una de las innovaciones más importantes de la historia. Por supuesto, la ganadería. ¿Qué ha supuesto la ganadería? Si no tuviéramos ganadería hoy en día, ¿qué tendríamos que hacer? Pues nos tendríamos que dedicar todos a cazar, recolectar o conseguir alimento. Hoy en día tan solo el 12% de la población mundial se dedica a la ganadería. ¿Y qué podemos hacer el 88% restante? Dedicarnos a otras cosas. En Estados Unidos este porcentaje es el 2%. Por lo tanto, ¿qué puede hacer el 98% de la población restante? Pues dedicarse a otra cosa, porque tenemos aprovisionado las necesidades básicas. La ganadería es una de las innovaciones también fundamentales de la historia de la humanidad. Y, por supuesto, como decían antes, la medicina. Avances en la cirugía, avances en la calidad de vida, para contradecir un poco a Hobbes y embrutecernos un poco menos todos. Internet, la electrónica, los semiconductores, la imprenta moderna, es el Gutenberg del siglo XX y el siglo XXI. Y por último, el comercio, los contenedores, poder enviar mis productos a cualquier otro sitio del mundo, de una manera eficiente, rápida y económica. Bien, esas, digamos, serían las mayores innovaciones de la historia, innovaciones con mayúsculas, innovaciones que han supuesto un cambio radical en nuestra forma de ver la vida, de relacionarnos con los demás. ¿Son todas las innovaciones buenas? ¿Hay externalidades negativas de esas innovaciones? Por supuesto. ¿Vale?
podemos empezar a pensar, la primera de ellas, en las innovaciones financieras. Los CDOs, los swaps, ¿son innovaciones? Sí, por supuesto que son innovaciones. Antes no se le habían ocurrido a nadie, luego se le ocurrieron unas personas, ganaron mucho dinero con ellas, pero ¿qué ha pasado en el camino? Pues que nos hemos quedado como estábamos. Los contenedores, el tráfico de contenedores, la logística, el comercio, es buena, sí, pero también ha causado, como podemos ver, grandes desastres. Las armas, hemos dicho que han supuesto una innovación fundamental para el desarrollo de la humanidad, pero también son fuente de conflicto. Por lo tanto, el bueno, el feo, la innovación fea. Y luego, por último, la innovación mala. La innovación mala, pero que la innovación mala también se ha de intentar reconvertir a innovación buena. Por ejemplo, el caso que se suele poner cuando se habla de innovación mala. El velero Lawson. El velero Lawson, como podéis ver aquí, tenía 7 mástiles. Los ingenieros del año 1850 pensaron que con un mástil más, o sea, innovación incremental, como habíamos visto, se iría más rápido, se iría más rápido, se iría más rápido. ¿Qué le pasó al velero Lawson? Que a la primera de cambio, la primera que se puso en un temporal, volcó, se rompieron los mástiles y nunca más se ha vuelto a saber del velero Lawson. Es decir, innovación mala que no ha conducido a ningún sitio. El POSIT. Cuando se inventó el pegamento del POSIT, 3M, que es una de las empresas más innovadoras de la historia, lo quiso tirar. ¿Por qué? Porque estaban intentando inventar un superpegamento. Pero en cambio, ese invento de un superpegamento, durante un café, un ingeniero le comentó a otro: he inventado un pegamento que no me sirve de nada porque no me pega. Y este ingeniero del otro departamento estaba intentando buscar una manera de encontrar un pegamento que pudiera pegarlo varias veces. Entonces, una innovación que en principio fue mala, luego se puso a reconvertir. Otro ejemplo de esto es el jacuzzi. Los hermanos Jacuzzi, cuando llegaron a Estados Unidos, provenientes de Inglaterra, desarrollaban motores de aviones. Y se les ocurrió, para fomentar, digamos, las curas de la gente, poner un motor de un avión en un lavabo. Y inventaron el jacuzzi. Una innovación que parecía destinada a una cosa que luego se pudo reconvertir en otra. Innovaciones malas, en japonés se llaman chindogu. Y es una herramienta extraño deformada. O sea, es una innovación que realmente el bueno, el feo y el malo, que no sirve de nada. Por ejemplo, y están patentadas, ¿vale? Todos estos son ejemplos de innovaciones patentadas. Por ejemplo, un protector ocular para las gallinas, o un refrescador de espaguetis, o una corbata con miles de aplicaciones, ¿de acuerdo? Pues son innovaciones que dijéramos, pues para ese viaje pues no harían falta tantas alforjas, ¿no? O un gorro automático para saludar. Vale, pues os metéis en internet, hay un libro que está curioso, que son las 101 innovaciones del chindogu, y ahí para pasar ratos divertidos. Bien, ¿qué es la innovación? Ya lo sabemos. ¿Qué tipos de innovación hay? También lo sabemos. Y la tercera pregunta que nos hacemos es: ¿por qué es tan importante la innovación? ¿Por qué nos obsesionamos tanto con la innovación? La respuesta la da Luis Vives y entenderemos por qué. Esta respuesta es fundamental para entender por qué es importante la innovación. No hay riqueza tan segura como un amigo seguro. Y vamos a empezar a pensar por qué dice Luis Vives esto. ¿Cómo podemos interpretar eso? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Dónde está la innovación? Está en las personas. Y vamos a entenderlo de la siguiente manera. El modelo clásico de crecimiento, porque al final la innovación, ¿qué tiene que cumplir? ¿Por qué es la innovación importante? Porque nos hace avanzar económicamente, nos hace pues, intentar ser más bienes, que nazcan más niños en el planeta, digamos, crecer económicamente. En el modelo clásico de crecimiento, ¿vale?, que tenemos ahí, ¿de qué depende el crecimiento? De la tasa de ahorro de las familias, ¿vale?, determinada por el hábito de los hogares, de la relación capital-producto, es decir, cuánto dinero meto, cuánto capital invierto para sacar un producto,
¿vale?, que está condicionado por el modo en que las empresas utilizan ese capital, y una tasa de depreciación, ¿vale? Una tasa de depreciación, sabemos que los bienes se van amortizando. Este es el modelo clásico que explica el crecimiento económico. ¿O no? Porque, ¿qué sucede? Primero, no tenemos ningún tipo de mercado de dinero. Segundo, todos los determinantes son exógenos. ¿Qué quiere decir exógenos? Que vienen determinados desde fuera, que no se pueden determinar endógenamente, desde dentro de la economía. Y el proceso tecnológico en este modelo tan solo viene determinado por una mayor eficiencia en la fuerza del trabajo, ¿vale? Es decir, el progreso tecnológico tan solo me hace trabajar más rápido, trabajar más horas, ¿vale? Pero eso tiene un límite, ¿no? ¿Qué límite tiene? Y es importante entender, el límite está en los recursos limitados del planeta, ¿vale? Hubo un hombre que se llamaba Malthus y dice: el mundo tiene recursos limitados, por lo tanto estamos llevados a la destrucción. Hubo otro hombre muy importante en la economía mundial que se llamaba David Ricardo y dijo que toda condición económica tiene unos recursos decrecientes. Por ejemplo, un campo. Yo siembro un campo y pongo 100 semillas, pues me saldrán 100 plantas. Luego pongo 200 semillas, ¿me saldrán 200 plantas? No, pues igual me salen 150. Si yo pongo 1 millón de semillas, ¿me saldrán 1 millón de plantas? No, porque el campo está acotado. Habrá semillas que salgan y habrá semillas que no salgan. Por lo tanto, el capital físico, el capital que es acumulable, tiene unos rendimientos decrecientes. Si nos acordamos del modelo clásico, la única manera de crecer era acumular capital, ahorrar. Entonces estamos abocados, digamos, a un estancamiento, ¿vale? La economía debería estancarse en un punto fijo. ¿Por qué? Porque tenemos recursos decrecientes y tenemos unos recursos limitados. Vivimos en el planeta de alguna manera es acotado, no cabe todo. Entonces, ¿por qué no nos hemos estancado? Aunque ahora parece que estemos, digamos, en un estancamiento perpetuo. Pero bueno, ¿por qué la economía, digamos, o por qué el mundo desde hace 2000 años no se ha estancado? La respuesta, o una respuesta inicial, la da Alfred Marshall, que decía: mientras que la naturaleza muestra una tendencia a los rendimientos decrecientes, el hombre muestra una tendencia hacia los rendimientos crecientes. El saber es nuestra máquina de producción más potente. Nos permite someter a la naturaleza y satisfacer nuestros deseos. Es decir, que mientras los recursos físicos acumulables expresan unos rendimientos del capital decreciente, nuestro saber, al contrario, tiene una tendencia a rendimientos crecientes. Y aquí entramos en el segundo modelo de crecimiento más importante de la historia económica, que es el modelo neoclásico de Solow Swan. Entonces, ¿qué decía Solow Swan? Inspirándose un poco en la idea de Marshall, introduce esta A en el modelo. Entonces, ¿de qué dependía el crecimiento económico? De una serie de factores, capital, trabajo, pero también del progreso técnico. Y, importante, crece a una tasa constante y exógena. ¿Qué significa exógena? Pues que crece desde fuera. No sabemos por qué. Hay innovaciones que se crean, que se destruyen y que hacen que aumenten, que podamos vencer esa aritmética de los rendimientos decrecientes. También es importante ver que un mismo output, es decir, una misma producción, un mismo lápiz, se puede obtener con distintas combinaciones de input. Entonces, ¿de qué dependía el crecimiento en este modelo? Del crecimiento de las horas de trabajo, el crecimiento del stock de capital, que sí que son endógenos al modelo, que pueden ser cambiados, y de la tasa de progreso técnico, que es exógena. Aquí tenéis cómo funcionaría, digamos, el crecimiento
en el modelo Solo Swan. A medida que sube, ¿vale?, las horas de trabajo, llegan aquí y me enfrento a la aritmética de los recursos decrecientes, de los rendimientos decrecientes. ¿Pero qué sucede? ¡Pam! Cambio de paradigma tecnológico. Se inventa el ordenador. En vez de sumar a mano, puedo sumar mucho más rápido. Puedo sumar una tabla Excel. Lo que antes me costaba hacer una suma una semana, ahora me cuesta menos de un minuto. Pues seguimos creciendo. Eso serían, digamos, las innovaciones radicales, las innovaciones que han supuesto un cambio en el paradigma tecnológico. ¿Pero qué sucede? Que el modelo de Solo Swan lo que decía es que la única manera de garantizar el crecimiento sostenible, como ha venido sucediendo desde hace 200, 300 años, es el